Sean bienvenidos, queridos hermanos, a este curso bíblico. Ya vamos en la lección número 14. Por gracia de Dios hemos estado avanzando y aprendiendo seguramente muchas cosas que desconocíamos con respecto de la Sagrada Escritura. Les invito para que pongamos este espacio en oración en las manos de Dios e iniciemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santísima Virgen María, intercede por nosotros, para que podamos acercarnos a la palabra de Dios con el Espíritu que realmente fue escrita. Ven Espíritu Santo de Dios, te llamamos y te clamamos por intercesión del Inmaculado Corazón de María. Vamos a hacer la invocación del Espíritu Santo con la oración de San Agustín. Respira en mí, Espíritu Santo, para que mis pensamientos puedan ser todos santos. Actúa en mí, Espíritu Santo, para que mi trabajo también pueda ser santo. Dibuja mi corazón, Espíritu Santo, para que solo ame lo que es santo. Fortaléceme, Espíritu Santo, para que defienda todo lo que es santo. Guárdame pues, Espíritu Santo, para que yo siempre pueda ser santo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, sean bienvenidos a este curso bíblico. Las personas que se unen, que han estado realizando este curso bíblico, doy gracias a Dios por sus vidas, porque la palabra de Dios está llegando cada vez más a sus corazones y nos vamos enamorando más de esta santa palabra que nos conduce a la vida eterna. En este momento vamos a reflexionar, a meditar, a estudiar lo que son los principios de interpretación bíblica, ya tomado desde la heurística bíblica. En la lección pasada estudiábamos lo que era la noemática, que eran los sentidos de la Sagrada Escritura, donde hablábamos del sentido literal, el sentido típico, espiritual, el sentido pleno. Y ahora vamos a entrar en el campo de la heurística, que es una segunda herramienta con la cual cuenta la exégesis bíblica, desde todo el Tratado de Hermenéutica Bíblica, y se define como el estudio de las reglas que se dan para encontrar dichos sentidos. Este tema es muy importante, queridos hermanos, porque nos muestra a nosotros cuáles son las reglas, los parámetros que debemos de seguir para poder interpretar debidamente la Sagrada Escritura sin caer en errores, sin caer en herejías, ya que no está por demás decir que muchas personas que se han adentrado en los estudios bíblicos han terminado estudiando, promoviendo y creyendo cosas que no son acordes a la doctrina católica. Por eso es muy importante contar con los principios de interpretación bíblica, que es como se denomina este tema, desde la heurística bíblica. Podemos decir que los principios de interpretación de la hermenéutica bíblica católica se encuentran compendiados en la Dei Verbum numeral 12. Vamos a leerlo. Recordemos que la Dei Verbum es un documento que hemos venido citando durante todo este curso bíblico, ya que es lo más reciente que tiene la Iglesia y de mayor autoridad con respecto de los estudios bíblicos de la palabra de Dios, en una constitución dogmática del Concilio Vaticano II. Vamos a ver qué nos dice la Iglesia, los padres sinodales, los padres conciliares con respecto del modo de interpretar la Escritura. Dios habla en la Escritura por medio de hombres y en lenguaje humano. Por lo tanto, el intérprete de la Escritura, para conocer lo que Dios quiso comunicarnos, debe estudiar con atención lo que los autores querían decir y Dios quería dar a conocer con dichas palabras. Para descubrir la intención del autor, hay que tener en cuenta, entre otras cosas, los géneros literarios, pues la verdad se presenta y se enuncia de modo diverso en obras de diversa índole histórica, en libros proféticos o poéticos o en otros géneros literarios. El intérprete indagará lo que el autor sagrado dice e intenta decir
según su tiempo y cultura, por medio de los géneros literarios propios de su época. Para comprender exactamente lo que el autor propone en sus escritos, hay que tener muy en cuenta los modos de pensar, de expresarse, de narrar que se usaban en el tiempo del escritor y también las expresiones que entonces más se solían emplear en la conversación ordinaria. La escritura se ha de leer e interpretar con el mismo espíritu con que fue escrita. Por tanto, para descubrir el verdadero sentido del texto sagrado, hay que tener muy en cuenta el contenido y la unidad de toda la escritura, la tradición viva de toda la Iglesia, la analogía de la fe. A los exégetas toca aplicar estas normas en su trabajo para ir penetrando y exponiendo el sentido de la Sagrada Escritura, de modo que con dicho estudio pueda madurar el juicio de la Iglesia. Todo lo dicho sobre la interpretación de la Escritura queda sometido al juicio definitivo de la Iglesia, que recibió de Dios el encargo y el oficio de conservar e interpretar la palabra de Dios. Qué bella citación, queridos hermanos, tomada de la Constitución Dogmática Dei Verbum, numeral 12. Aquí están las líneas que vamos a estudiar durante este tema que estamos iniciando. ¿Cuáles son los modos, las reglas que debemos de seguir a la hora de interpretar la Sagrada Escritura? Para allí poder sacar algunas conclusiones. A partir de allí salen unas conclusiones. Vamos a derivar en inicio dos principios de interpretación que nos da el Concilio Vaticano II en la Dei Verbum numeral 12. El primer principio: Dios ha hablado a los hombres en lenguaje humano. Como lo expresaban los padres conciliares, Dios ha hablado a los hombres en lenguaje humano. Ese es el primer principio desde el cual debemos de partir para interpretar la palabra de Dios. Cuando yo tomo la Biblia en mis manos, lo primero que debo saber es que esta palabra, que es santa, que es divina, fue escrita en lenguaje humano, no en la lengua de los ángeles, no en un sentido que nosotros no podamos entender, sino que, como decíamos en los temas iniciales de revelación, Dios ha hablado a los hombres como amigos. Por eso, el primer principio de interpretación bíblica es: Dios ha hablado a los hombres en lenguaje humano, según lo expresa el Concilio Vaticano II. Para este tema también nos vamos a basar, aparte del concilio, en este documento que se llama La Interpretación de la Biblia en la Iglesia, publicado por la Comisión Pontificia Bíblica, la Pontificia Comisión Bíblica, donde se nos expresa cuál es el modo de interpretar la Biblia en la Iglesia. Es un texto que los que tengan la posibilidad es muy bueno para poder ampliar un poco aquello de lo cual vamos a hablar aquí en este tema. La interpretación de la Biblia en la Iglesia. Esto brota también como fruto de las líneas de interpretación que dieron los padres conciliares en la Dei Verbum. Primer principio de interpretación: Dios ha hablado a los hombres en lenguaje humano. De este primer principio se ponen en evidencia tres ideas principales. Primera idea que se deriva de este primer principio: que Dios ha hablado en la Escritura. Segundo, que lo ha hecho por medio de hombres, es decir, de agiógrafos. Ya sabemos, por los temas que hemos ido realizando, que el agiógrafo es el escritor inspirado por el Espíritu Santo que pone por escrito lo que Dios quiere comunicarnos a nosotros. Y tercero, que lo ha hecho a la manera humana. Es así como se expresa o se explica el hecho de que Dios ha hablado a los hombres en lenguaje humano. Primero, que Dios efectivamente nos habla en la Sagrada Escritura. Segundo, que lo ha hecho por medio de hombres. Hay un mediador que es un ser humano, un hombre.
Y tercero, que nos habla en lenguaje humano. De allí se derivan esos tres principios. Son afirmaciones que se pueden condensar en tres principios o criterios de interpretación. Primer principio, el origen divino de las Escrituras. Las Escrituras tienen como autor principal al Espíritu Santo, es decir, al mismo Dios. Por lo tanto, las Escrituras son de origen divino. Segundo, principio de la autoría del escritor inspirado. Hay un escritor inspirado, es el segundo principio. Y tercer principio, principio de intencionalidad. Como todo lo que el escritor ha escrito de manera inspirada, lo hace en lenguaje humano, allí hay una intencionalidad. Eso se debe tener muy presente. El autor siempre tenía una intencionalidad, una intención, una línea que él nos quería comunicar a nosotros, un sentido. De allí el Catecismo de la Iglesia Católica, que es otra de las fuentes para poder expresar este tema, que es tan rico, que es sobre la interpretación de la Biblia, dice el numeral 109. Vamos a también ir leyendo algunos numerales del Catecismo de la Iglesia Católica. Numeral 109 dice: en la Sagrada Escritura, Dios habla al hombre a la manera de los hombres. Por tanto, para interpretar bien la Escritura, es preciso estar atento a lo que los autores humanos quisieron verdaderamente afirmar y a lo que Dios quiso manifestarnos mediante sus palabras. Recordemos que el Catecismo de la Iglesia Católica está citando al Concilio Vaticano II, Dei Verbum, numeral 12. Estar atento a lo que los autores humanos quisieron verdaderamente afirmar y a lo que Dios quiso manifestarnos mediante sus palabras. Hay la intención del autor, que es el sentido literal, pero está también la intención de Dios por medio de ese autor, y ese es el sentido pleno, que es el cual debemos de nosotros tratar de buscar siempre, pidiendo la asistencia del Espíritu Santo. Dice el numeral 110 del Catecismo de la Iglesia Católica: para descubrir la intención de los autores sagrados, es preciso tener en cuenta las condiciones de su tiempo y de su cultura, los géneros literarios. Mire cómo todo esto es un engranaje para poder interpretar las Sagradas Escrituras, usados en aquella época, las maneras de sentir, de hablar y de narrar en aquel tiempo, pues la verdad se presenta y se enuncia de modo diverso en obras de diversa índole histórica, en libros proféticos o poéticos o en otros géneros literarios. Seguimos citando la Dei Verbum numeral 12. Por eso es que es tan importante llevar un orden en los temas que venimos tratando. Si usted ha venido haciendo los temas en orden, ya todo esto es muy familiar para usted, sabe de qué estamos hablando. Por eso es tan importante la formación cristiana. Se debe hacer un énfasis en el último criterio de la hermenéutica bíblica, el principio de intencionalidad. Porque el texto de la Dei Verbum hace referencia a la importancia de indagar atentamente la intencionalidad divina y humana en la comprensión del texto. Cuando tomamos las Sagradas Escrituras en nuestras manos y vamos a abordar un texto bíblico, recordemos que lo primero que tenemos que hacer es pedir al Espíritu Santo, porque Él es el intérprete de la Sagrada Escritura, ya que Él la inspiró. Y Él nos va a dar el verdadero sentido del texto para que no nos perdamos o no hagamos interpretaciones que son erróneas. Entonces, después de pedir el Espíritu Santo, lo primero que uno debe de hacer es una lectura atenta, buscando el sentido del escritor sagrado, hacia dónde apunta el escritor sagrado, teniendo en cuenta su tiempo, su cultura, el espacio, los géneros literarios, los modos de expresarse de su época. Mire, todo esto es el trabajo de interpretación bíblica. Por eso uno no puede leer un texto al pie de la letra,
como está ahí. No, porque se necesitan más elementos, ya que la Biblia pertenece a una época distinta a la nuestra. Se dice también que conviene recordar que en la composición de los textos bíblicos, la intencionalidad divina y humana se encuentran en una mutua relación. El Espíritu Santo actuó por medio del agiógrafo. El agiógrafo puso una intención que está en íntima relación con la intención divina. Por eso van en la misma línea. Por eso, descubriendo lo que el autor quiso decir, podemos llegar a lo que Dios nos quiso comunicar a cada uno de nosotros, hasta formar una única intencionalidad, un sentido correcto, abordar el texto de manera correcta, aunque subsista una diferencia entre ellas, porque, claro, el autor no sabía con la precisión que Dios sabe el porqué de las cosas. El autor sagrado sabía una parte porque Dios lo inspira, pero de hecho muchos agiógrafos, cuando estaban escribiendo libros sagrados, se dice que ni sabían que estaban siendo inspirados por el Espíritu Santo, y sin embargo tomaron la pluma, escribieron palabra de Dios, y muchas veces ni siquiera ellos sabían que estaban escribiendo palabra de Dios. Ahora bien, queridos hermanos, pasemos al segundo principio de interpretación bíblica. El primero es que Dios ha hablado a los hombres en lenguaje humano. Muy sencillo y creo que queda claramente expresado. El segundo principio es la lectura en el Espíritu. Es un principio muy importante. Del segundo principio derivan algunos criterios específicos de interpretación. Se trata de los principios que la exégesis debe tener en cuenta con no menor diligencia. La lectura en el Espíritu, con el mismo Espíritu con que fue inspirada, así se debe de interpretar. En cuanto inspirados por el Espíritu Santo, el que toma la Biblia, pero la quiere leer como leyendo una novela o un libro cualquiera, no va a encontrar el sentido, por más hermeneuta que sea, por más estudioso, por más métodos que aplique, no va a ser capaz de encontrar el significado verdadero que está en las Sagradas Escrituras, ya que hay que acercarnos a la palabra de Dios con el mismo espíritu con que fue escrita, como un libro inspirado, con ese respeto, con ese amor, con esa devoción que le debemos a la palabra de Dios. El orgulloso, el prepotente, nunca va a poder descubrir cuál es la verdad que salva contenida en la Sagrada Escritura. Se pueden conocer o distinguir dos órdenes de criterios. Uno que hace referencia a la actitud del intérprete al desarrollar su tarea. Otro al objeto de estudio, es decir, a los textos bíblicos en cuanto tal. Vamos a mirar de qué trata esto. El primero, al intérprete va unido lo que podemos denominar el principio de la lectura en el Espíritu. Principio de lectura en el Espíritu. Por eso siempre invoquemos al Espíritu Santo para leer la palabra de Dios. Porque como afirma Dei Verbum 12, la Sagrada Escritura hay que leerla e interpretarla con el mismo espíritu con que se escribió. La comprensión de las Sagradas Escrituras, por lo tanto, es fruto del don de la fe. Si yo tengo fe, me acerco a la palabra de Dios y puedo interpretarla. Sin fe es imposible agradar a Dios, dice el apóstol Pablo. Sin la fe, ¿para qué nos vamos a acercar a la Biblia? Perdemos el tiempo. El fruto de la fe, el don de la fe, es necesario para la comprensión de las Sagradas Escrituras. No se puede eliminar la razón, ya que es el mismo Dios quien da la fe y la razón. Si la fe es necesaria, no es suficiente. Fe y razón, dice el Papa Juan Pablo II. Se debe tener en cuenta la rectitud moral para el trabajo exegético. ¿Qué quiere decir eso de la rectitud moral? Que si yo me voy a acercar a la Biblia, yo sé que la Biblia es un libro santo. Yo me debo acercar a ella con ese mismo espíritu de querer santificarme, de querer extraer la verdad que salva. No simplemente una verdad como para descrestar a los demás o para que digan, uy, este sí sabe de interpretación de la Escritura. No,
debe de haber un principio de santidad, una verdadera moralidad, rectitud moral, que yo no esté buscando otras cosas sino el encuentro con Dios. Necesidad de una vida de constante oración. Le recalcaba la importancia de invocar al Espíritu Santo. Por eso, queridos hermanos, los santos son llamados los verdaderos intérpretes de la Sagrada Escritura. Y esto en razón de que ellos se acercaban con fe, con rectitud moral y en espíritu de oración. Y a eso le sumaban el don de la razón natural y de la razón como una gracia que Dios da al hombre que va unida a la fe para poderse el alma elevar a la contemplación de las cosas sagradas. El santo es verdadero intérprete de la palabra de Dios en cuanto que él lee la Escritura con el mismo espíritu con que fue inspirada. Mire lo importante de tener en cuenta los principios de interpretación bíblica que nos da el Concilio Vaticano II. Alguien dirá, no, es que yo me acerco y yo no entiendo nada. Pues hay que revisarnos si nos estamos acercando a ella, a la palabra, con esos sentimientos, o qué es lo que tenemos o llevamos dentro. Si son otras las pretensiones o estamos buscando otras cosas. Ni solo con la fe, ni solo con la razón se puede hacer teología. Es necesaria las dos, fe y razón. Fe y razón. Por eso el Concilio Vaticano II precisa muy bien que los estudiosos se acerquen, los exégetas, a buscar, a indagar en las Sagradas Escrituras la interpretación, es decir, el sentido de lo que Dios nos quiso transmitir a nosotros. Eso era en cuanto al intérprete. En cuanto al intérprete es esos sentimientos, es decir, si yo quiero acercarme a interpretar la Escritura, me debo acercar con ese espíritu con que fue escrita desde esos principios que ya hemos dicho. Y ahora, en cuanto al objeto, se vinculan tres criterios que encuentran su formulación en las siguientes palabras del texto conciliar. Para descubrir con exactitud en el sentido de los textos sagrados, se debe tener en cuenta con no menor diligencia el contenido y la unidad de toda la Escritura, teniendo en cuenta la tradición viva de toda la Iglesia y la analogía de la fe. En cuanto al sujeto, los sentimientos de amor, de respeto, de oración, de intimidad, sabiendo que es Dios el que me va a hablar, en cuanto al sujeto que interpreta. Y en cuanto al objeto que yo voy a interpretar, es decir, al texto como tal, debo acercarme teniendo en cuenta tres parámetros fundamentales, que son los principios teológicos de la exégesis, que vamos a estudiar más detalladamente, que son prestar una atención muy grande al contenido y a la unidad de toda la Escritura. Ese sería el primero. Segundo, teniendo en cuenta la tradición viva de la Iglesia, segundo, y tercero, y a la analogía de la fe. Tres principios fundamentales en cuanto a la interpretación como objeto de estudio, como objeto de interpretación, de indagación, de encontrar la verdad que salva. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 111, pero dado que la Sagrada Escritura es inspirada, hay otro principio de la recta interpretación no menos importante que el precedente, y sin el cual la Escritura sería letra muerta. Dice así: la Escritura se ha de leer e interpretar con el mismo espíritu con que fue escrita. El Concilio Vaticano II señala tres criterios para una interpretación de la Escritura conforme al espíritu que la inspiró. Son los criterios que da el Concilio Vaticano II para una recta interpretación conforme a ese espíritu que la inspiró. Y eso se llama o se denominan los principios teológicos de la exégesis. Principios teológicos de la exégesis.
Los principios han sido expuestos y propuestos de manera sistemática por la Dei Verbum 12. Así, para descubrir con exactitud el sentido de los textos sagrados, hay que atender no menos diligentemente al contenido y a la unidad de toda la Sagrada Escritura, teniendo en cuenta la tradición viva de toda la Iglesia y a la analogía de la fe. Miremos entonces estos aspectos que ya hemos repetido y vamos a trabajarlos, ya que aquí está la clave también para poder interpretar como la Iglesia, como Jesucristo quiere que nosotros interpretemos la Sagrada Escritura. Primero, la unidad de la Biblia como principio hermenéutico. Miren cómo se va complementando todos los temas que hemos visto. Vimos un tema que se llamaba unidad del Antiguo y del Nuevo Testamento. La unidad de la Biblia como principio hermenéutico. La unidad. Vamos a volver sobre esto, pero ya en clave hermenéutica, es decir, en clave de interpretación bíblica. La unidad de la Biblia, fundamento de la exégesis católica. Desde el comienzo del periodo patrístico, la unidad de la Escritura fue considerado criterio fundamental de la exégesis bíblica. Desde los padres de la Iglesia, ellos ya sabían que para poder acercarse a la Sagrada Escritura, se debía de hacer teniendo en cuenta la unidad de la misma. Los padres en efecto tenían la firme convicción de que a pesar de que la Escritura estaba compuesta por muchos y muy diferentes libros, era una. Gracias a la unicidad del autor divino y de su plan de salvación, del que Cristo era el centro. Buscaban en los mismos textos inspirados luz para precisar y comprender en toda su riqueza el contenido de otros pasajes bíblicos. Los padres de la Iglesia, cuando leían un texto y les era de difícil asimilación, de difícil comprensión, interpretación, recurrían a los textos parecidos o a los textos que pudieran explicar esa realidad. Es decir, buscaban la verdad en toda la Biblia, no solamente quedaban en ese pasaje. Hay que rechazar como inadecuada y falsa toda interpretación que de algún modo ponga a los autores sagrados en contradicción entre sí o que sea opuesta a la enseñanza de la Iglesia. Eso dice el Papa en la Providentissimus Deus, un documento también muy importante del cual se basó el Vaticano II para elaborar la Dei Verbum. Y allí el Papa nos está diciendo que hay que rechazar en todo momento cuando hayan interpretaciones que contradigan o pongan en riña, en pelea, un texto contra otro, ya que esto atenta contra la unidad de la Sagrada Escritura. Entre los dos testamentos existe una relación que va de una fase de preparación a otra de cumplimiento. No es esa interpretación de que hay un Dios en el Antiguo Testamento, hay un Dios en el Nuevo y se empiezan a marcar una serie de diferencias. No. Lo que pasa es que el Antiguo es preparación y el Nuevo es cumplimiento. La Iglesia lee el Antiguo Testamento a la luz del misterio pascual de Cristo. Esa es la clave que desde los padres de la Iglesia ya se tenía. Leer el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo. Por eso, insisto en que la correcta lectura de la palabra de Dios debe iniciar por el Nuevo Testamento, sobre todo por el corazón que son los evangelios. Unidad bíblica y relecturas. Todo esto está dentro del tema de la unidad de la Biblia como principio hermenéutico. Unidad bíblica y relecturas. Un principio de la exégesis moderna dice: los escritos bíblicos posteriores se basan a menudo sobre los escritos anteriores. ¿Qué quiere decir eso? Hay un criterio y es que la Biblia se explica a sí misma. Es un principio de interpretación bíblica. La Biblia se explica o se interpreta a sí misma. Entonces, los profetas, los evangelistas se basaron en el Antiguo Testamento, es decir, retomaron, hicieron una relectura de lo que ya estaba escrito para ellos continuar explicando y escribiendo lo que el Espíritu Santo les inspiraba. En este proceso a veces se hizo explícito lo que inicialmente estaba implícito
Se desarrollaron nuevos aspectos, surgieron significados diferentes del sentido primitivo, o bien los textos fueron utilizados como elementos referenciales para resaltar su cumplimiento. Por ejemplo, nosotros tenemos en el Pentateuco Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y si uno va a ver el Deuteronomio, es como si otra vez estuviera repitiendo el Levítico e incluso partes del libro del Éxodo y de los Números. Y de hecho, Deuteronomio, Deutero quiere decir segundo, nomos, ley. Entonces Deuteronomio es segunda ley. Es como si el Levítico nuevamente fuera expresado. Y por eso vamos a encontrar cosas muy semejantes. Y es que el autor sagrado está haciendo énfasis, hincapié, está explicando con otras palabras, de otra manera, lo que ya se había dicho antes. Entonces en la Escritura es muy común encontrar esto. Por eso es que la Biblia se explica a sí misma, se interpreta a sí misma. Principio de interpretación bíblica. La Biblia se interpreta a sí misma. Por eso hay que leerla como una unidad. No por separado, no por fragmentos, no tomarle y decir es que aquí dice la Biblia esto, aquí. Sí, pero es que si usted solamente queda en ese versículo, usted está olvidando que hay que leer la Biblia en conjunto, porque en otro lado la Biblia puede explicarle lo que ahí aparece de pronto como implícito o un poco oscuro. Entonces se lo va a explicar de una manera más clara en otro lugar, en otro pasaje. Por eso hay que leer la Biblia en conjunto, ya que la misma Biblia está haciendo relectura de sí misma. En el interior de la Biblia, los textos bíblicos más antiguos han sido frecuentemente meditados y utilizados por autores inspirados posteriores, una o más veces, bajo la influencia de la inspiración divina, adquiriendo nuevas significaciones. Jesús es un claro ejemplo de esto que estamos hablando. ¿Qué hace Jesús? Dice, yo no he venido a abolir la ley, sino a darle cumplimiento, a darle plenitud. Lo que hace Jesús a la hora de explicar la palabra, la escritura, era reinterpretarla a la luz de los acontecimientos presentes, dándole el verdadero sentido a cuestiones como el mandamiento del amor, el respeto del día sábado como día del Señor, con respecto de las purificaciones, con respecto de la limosna, con respecto de la oración. Son cosas que ya se venían trabajando desde el Antiguo Testamento, pero Jesús hace reinterpretación y por eso Jesús explica las Escrituras. Consecuencias de esto. El fenómeno de las relecturas tiene importantes consecuencias en la hermenéutica bíblica, pues sugiere que la Biblia contiene en sí misma indicaciones sobre el arte de interpretar. Se deben hacer las siguientes observaciones. La interpretación que hace la Sagrada Escritura de sí misma sobre puntos esenciales debe ser aceptada con un asentimiento de fe. Si la Biblia está explicando la Biblia, hay que realizar un asentimiento de fe, es decir, que eso es verdad. Ahí no hay que entrar en discusiones, como han hecho muchos, no. Si la Biblia lo está explicando es porque es así, ya que los escritores sagrados eran los que tenían el verdadero sentido de las Sagradas Escrituras en razón de la inspiración divina. La interpretación de la Biblia debe constituir una guía para presentar el mensaje evangélico de cada época. Cada época tiene unas circunstancias distintas y la Biblia nos va a dar las claves para interpretarla de acuerdo a cada época. No es lo mismo la escritura como la explicaban en el antiguo Egipto, como la explicaban en el medioevo, que como se explica hoy en día. La Biblia se va actualizando, eso lo vamos a ver también en cuanto que es una palabra viva y eficaz. No es que cambie, el mensaje no cambia, pero sí es actual, es vivo, es presente, es real, toca las fibras de nuestro ser, ya que es una palabra viva y eficaz. La variedad de interpretaciones que se encuentran en la Escritura insinúa que en la unidad de la fe, ninguna interpretación particular debe ser considerada exclusiva. Es que el padre de mi parroquia explicó este evangelio así, entonces eso es así. No, ninguna interpretación que se haga de la Biblia es exclusiva.
porque la Biblia misma nos muestra que hay diversas formas de interpretar los mismos acontecimientos. Si nosotros miramos los evangelios, tenemos evangelios que se llaman sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. Y aunque pareciera que están hablando de lo mismo, cada uno tiene una intencionalidad de acuerdo a la comunidad a la cual se está comunicando. Por lo tanto, cada evangelio nos habla de una verdad que salva, mirada desde una óptica distinta. Y yo no puedo decir que es lo mismo el evangelio de Juan que el evangelio de Lucas o el evangelio de Mateo. Aunque se parezcan, aunque tengan mucha similitud, tiene una intención y uno debe interpretar de acuerdo a la intención del autor. Segundo, el valor hermenéutico de la tradición viva de la Iglesia. El primero era la unidad de la Biblia como principio hermenéutico. Recuerden que son tres los principios fundamentales que se derivan con respecto del objeto de interpretación. Primero, la unidad de la Biblia, ya lo explicamos. La Biblia es una unidad, no la podemos aislar o interpretar por separado, poner en contradicción un texto contra otro, no. Hay que buscar la verdad en toda la Biblia. Segundo, el valor hermenéutico de la tradición viva de la Iglesia. ¿Qué dice el concilio? Que todo este sentido de interpretación se debe buscar a la luz de la tradición viva de la Iglesia. De allí debemos de tomar en cuenta lo siguiente, ampliando este segundo aspecto de interpretación bíblica. Primero, la lectura en el seno de la Iglesia, o A, pongámoslo por letras. La lectura en el seno de la Iglesia. ¿Qué quiere decir esto? La Biblia debe ser interpretada dentro de la Iglesia, porque el Espíritu Santo, su autor principal, y por ello intérprete verdadero de los textos inspirados, enseña por promesa divina en la única Iglesia de Jesucristo. ¿Por qué la Biblia se debe interpretar dentro de la Iglesia y no fuera de la Iglesia? Porque el Espíritu Santo ha prometido que cuando nosotros interpretáramos dentro de la Iglesia, Él nos iba a dar el sentido verdadero de la Escritura. Por lo tanto, la Iglesia es asistida por el Espíritu Santo. Posee como característica innata el sentido verdadero de los textos bíblicos. La tradición posee una función hermenéutica de guía y de norma porque proporciona un horizonte de comprensión. La Iglesia es la que nos da un horizonte de comprensión siguiendo a Gadamer, que es un hermeneuta muy importante. Según Gadamer, la Iglesia nos da el horizonte de comprensión, que es como el cauce por el que corre el río de la palabra de Dios y su ininterrumpida comprensión. En la Iglesia siempre vamos a encontrar la respuesta sobre cómo interpretar un libro bíblico, siempre, porque la Biblia goza de manera innata de esa gracia. Debemos interpretar en el seno de la Iglesia, dentro de la Iglesia, no fuera de la Iglesia. Por eso este documento de la Pontificia Comisión Bíblica, la interpretación de la Biblia en la Iglesia, no fuera de la Iglesia. Ustedes saben el peligro tan grande de interpretaciones privadas, de interpretaciones aisladas. No, se debe interpretar dentro del seno de la Iglesia. B, la tradición y sus órganos de transmisión. Ustedes ya saben que cuando hablamos de tradición nos referimos a aquel depósito de fe que los apóstoles recibieron y que ellos a su vez entregaron a sus sucesores, los padres apostólicos, y de allí a los obispos, a los padres de la Iglesia. Y esa tradición de la Iglesia es un principio de comprensión bíblica, de hermenéutica bíblica. Mediante esta tradición, la Iglesia en su doctrina, en su vida y en su culto perpetúa y transmite a todas las generaciones todo lo que ella es, todo lo que ella cree. La Iglesia es la garante a través de la tradición viva de la Iglesia de que las verdades se transmitan de generación en generación del modo como Cristo las transmitió. Esto no lo tienen los hermanos esperados, como los debemos de llamar, porque ellos cortaron con la tradición, cortaron con el cauce, con el río
de donde se venía toda la interpretación verdadera de la Biblia. Es la tradición que progresa en la Iglesia con la asistencia del Espíritu Santo, pues en ella crece la comprensión tanto de los hechos como de las palabras transmitidas. Es dentro de la Iglesia donde crece ese conocimiento. C. La interpretación de los padres. Todo esto está dentro del segundo punto, que es el valor hermenéutico de la tradición viva de la Iglesia. Es decir, interpretar de acuerdo a la tradición de la Iglesia. Entonces vamos a ver lo que dicen los padres. ¿Por qué los padres son garantes de una verdadera interpretación? La Iglesia tiene la convicción de fe de que el mismo Espíritu que inspiró a los autores bíblicos para que escribieran el mensaje de salvación ha ofrecido a la Iglesia una asistencia continua para la interpretación de sus escritos inspirados. Se ha sostenido la necesidad de interpretar la Escritura según la tradición que llega hasta los apóstoles, que se transmite a través de los antiguos, los hombres ilustres de la Iglesia, que son llamados los padres de la Iglesia. Hay una transmisión de fe. Los padres de la Iglesia, por su antigüedad, gozan de una conexión casi inmediata con los apóstoles. Por lo tanto, ellos conservan el sentido con el cual las comunidades y los hagiógrafos del Nuevo Testamento nos transmitieron la palabra de Dios, debido a su antigüedad. Por eso es que tenemos que interpretar según los expertos. ¿Quiénes son los expertos? Los padres de la Iglesia. Según las líneas de los grandes. ¿Quiénes son los grandes? Los padres de la Iglesia. Los que nos brindan a nosotros seguridad en la interpretación bíblica. Siguiendo y aceptando las normas de interpretación indicadas por la sucesión apostólica. Son los padres de la Iglesia los que nos dan a nosotros líneas de interpretación. Ellos son los testigos cualificados de la interpretación de los libros inspirados. Testigos cualificados en razón de su antigüedad, en razón de su santidad, en razón de su estudiosidad, en razón de que son padres porque nos engendraron realmente en la fe. Los padres de la Iglesia son fuente de interpretación. Si uno va a los estudios bíblicos que ellos realizaron, vamos a encontrar un sentido de las Sagradas Escrituras más fiable. No el que de pronto yo creo o el que cree tal persona, tal teólogo, no. Hay que interpretar de acuerdo a lo que los padres de la Iglesia nos enseñan sobre las Sagradas Escrituras. ¿Cuáles son las características de la exégesis de los padres? Entonces hay dos escuelas en la antigüedad. La escuela antioquena, que se basaron más en el sentido histórico literal. La característica de la iglesia antioquena era seguir el método histórico literal. Allí se encuentra San Juan Crisóstomo, Teodoro de Mopsuestia, y en la escuela alejandrina se basaron más en el método alegórico. Allí se encuentra Clemente de Alejandría, Orígenes de Alejandría, San Cirilo de Alejandría. D. Los doctores de la Iglesia. Todo ello hace parte de la tradición viva de la Iglesia. Los doctores de la Iglesia. De la autoridad de los padres participan de un modo especial los doctores de la Iglesia, cuya importancia lo denota el mismo título con que la Iglesia los honra. Doctores. No a cualquier persona se le dice doctor. Doctor. ¿Por qué son llamados doctores? Porque tenían una doctrina eminente, una doctrina destacada, porque hicieron una propuesta de interpretación novedosa, guiados por el Espíritu Santo. Un puesto privilegiado corresponde a Santo Tomás. Santo Tomás de Aquino, dice el Código de Derecho Canónico, es el autor guía con el cual se deben de formar los sacerdotes. No dice más autores, dice Santo Tomás. Tengas en cuenta como principio, como guía, como fuente de estudio teológico a Santo Tomás, dice el derecho canónico. ¿Por qué? Porque este es un gran doctor de la Iglesia. Hay que consultar qué pensaba Santo Tomás, cómo interpretaba Santo Tomás y lógicamente todos los demás doctores de la Iglesia. Recordemos que
todos los padres de la iglesia son doctores de la iglesia, pero no todos los doctores de la iglesia son padres de la iglesia, ya que para ser padre de la iglesia hay que gozar de la antigüedad. Hoy por hoy puede haber un doctor de la iglesia por su santidad de vida, por su doctrina ortodoxa, por ser destacado en la teología, pero como ya no corresponde a la antigüedad, entonces ya no es padre de la iglesia, pero sí es doctor de la iglesia. Entonces, por eso todos los padres de la iglesia son doctores, pero no todos los doctores son padres de la iglesia. El sensus fidei populus Dei. ¿Qué es esto? Es una expresión latina. Sensus fidei populi Dei. La Dei verbum en el numeral 8 hace referencia a la contemplación y el estudio de los creyentes y a la comprensión que éstos alcanza de la experiencia profunda de las cosas espirituales. La Lumen Gentium señala la importancia del valor hermenéutico del sentir unánime de los fieles. El sensus fidei populus Dei es el sentir unánime de los fieles. Si ustedes le preguntan qué es el sensus fidei, es el sentir unánime de los fieles, es decir, de todos los bautizados. Cuando todos los bautizados creen en un modo de interpretación bíblica, es porque está actuando el Espíritu Santo. Si todas las personas interpretan un texto del mismo modo, si están en Colombia, están en Europa, están en China, están en la India, pero todos concuerdan en interpretar un texto de la misma forma, eso se llama un sensus fidei, es decir, el sentir unánime de los fieles en las verdades que se refieren a la fe. El Espíritu Santo no puede permitir que los fieles en su conjunto profesen una fe diferente a la que Cristo predicó, como ya enseñaba Tertuliano, porque el Espíritu Santo mora en el corazón de todos los fieles, pero todos no nos podemos equivocar, ya que uno de los principios es que el Espíritu Santo sopla sobre toda la iglesia. La Lumen Gentium en el numeral 12 explica concretamente que el sensus fidei procede del Espíritu de verdad que lo despierta y lo sostiene. Se realiza bajo la guía del magisterio, por medio del cual el pueblo de Dios se adhiere a la fe con rectitud de criterio, poniéndola en práctica de un modo más pleno. No es que sea el parecer de una comunidad X, entonces eso ya es sensus fidei, no, sino que es de toda la iglesia, de todos los bautizados, bajo la guía del magisterio de la iglesia, para que nos podamos adherir, para que podamos vivir las verdades de fe de una manera más profunda, más consciente, más activa. Entonces el sensus fidei es un principio hermenéutico de una importancia notable, ya que proporciona una clave de lectura intraeclesial que en latín se denomina in senus ecclesiae, es decir, en el seno de la iglesia. Si en el seno de la iglesia un texto se interpreta de un modo, es porque eso viene del Espíritu Santo, pero esto está bajo la guía ¿de quién? Del magisterio de la iglesia. No es que una persona aisladamente se le ocurrió, no, sino que es todo el pueblo de Dios. Por eso el sensus fidei populus Dei se denomina como el sentir unánime de los fieles en las verdades que se refieren a la fe. Sentir unánime con respecto de las verdades que se refieren a la fe. En un concilio, en el concilio de Éfeso, se pronunció un dogma mariano, la maternidad divina de María. Es decir, María es realmente Madre de Dios. Estaban todos los obispos o padres conciliares reunidos, encerrados, discutiendo sobre esta realidad de María como Madre de Dios. Y afuera, dice la historia, la tradición, que estaba toda la feligresía, todos los bautizados, aclamando, María, Madre de Dios, María, Madre de Dios. Es decir, que el sentir interno de los obispos, que son el magisterio de la iglesia, concordaba o estaba acorde con lo que el pueblo aclamaba.
el pueblo de Dios ya sabía esa verdad de fe. ¿Por qué? Por inspiración, porque el Espíritu Santo se lo había manifestado. Entonces, así se manifiesta el sensus fidei populi Dei. Corresponde al sensus fidei verdades de fe como por ejemplo el origen divino de los libros sagrados, la historicidad de los evangelios, la verdad de la Biblia y el sentido de muchas enseñanzas de las Escrituras. Es decir, que muchas de las cosas que nosotros creemos, las creemos porque el sensus fidei populi Dei así lo ha dejado demostrado. El sentir de la fe de la gente, de los sencillos, concordaba o concuerda en esas realidades. Tercer principio de interpretación bíblica dentro de ese que estamos viendo, que se denomina allí a partir de lo que es las tres claves de interpretación, tenemos entonces la unidad de toda la Escritura, leer en la tradición viva de la Iglesia, con los elementos que ya hemos detallado, y ahora el tercero, la analogía de la fe. Analogía de la fe. ¿Qué quiere decir analogía de la fe? Los padres de la Iglesia, los padres del Concilio Vaticano II, ¿qué nos querían decir cuando nos hablaban de la analogía de la fe? Entonces miremos el concepto analogía de la fe. La analogía de la fe es un criterio hermenéutico que se puede definir como la coherencia de las verdades de fe entre ellas y en el conjunto del proyecto de la revelación. Analogía de la fe es la coherencia que hay entre todas las verdades de la fe con respecto de la revelación. En este ámbito vital se deben explicar y exponer los sentidos de los pasajes bíblicos, teniendo en cuenta la unidad de todas las verdades de fe, la coherencia que debe haber entre todas las verdades de fe. Es decir, que una verdad de fe no puede contradecir a otra, porque entonces ya no sería verdad, ya que la verdad es una sola. Entonces todo lo que nosotros creemos va acorde y la interpretación de la Biblia se debe de realizar de acuerdo a todas las verdades de fe, teniendo en cuenta todo lo que la Iglesia cree. Por lo tanto, si yo tomo la Biblia y yo digo a partir de la Sagrada Escritura es que el purgatorio no existe, yo que estoy haciendo una interpretación errada de la Sagrada Escritura, ya que yo no estoy haciendo una lectura, una interpretación acorde con el depósito de la fe, estoy negando una verdad de fe que es de carácter dogmático. Entonces estoy realizando una interpretación errónea, herética de la Sagrada Escritura. Relación entre la exégesis y las demás disciplinas teológicas. ¿Cuál es esa relación? Una primera consecuencia de la analogía de la fe es la relación mutua que debe de existir entre las diversas partes de la ciencia dedicada al estudio de la fe, es decir, la teología, y en consecuencia entre la exégesis y la teología sistemática, en una mutua relación. ¿Qué es la teología sistemática? Para los que de pronto nunca han escuchado este término. La teología sistemática es el conjunto de disciplinas teológicas que explican el misterio de Dios, toda la revelación. Entonces encontramos cristología, neumatología, eclesiología, patrística, teología bíblica, derecho canónico. Todo esto hace parte de lo que es la teología sistemática. Entonces hay una estrecha relación entre exégesis y teología sistemática. Todo esto debe de estar acorde. De allí se debe decir dos cosas. Si hay una mutua relación entre exégesis y teología sistemática, hay que decir primero, la teología sistemática tiene un influjo sobre la precomprensión con que los exégetas abordan los textos bíblicos. La teología sistemática tiene un influjo sobre la precomprensión con la que los exégetas abordan los textos bíblicos. Si yo soy un estudioso de la teología, yo conozco la cristología,
yo interpreto teniendo en cuenta todos esos principios. Entonces hay una preinterpretación o una precomprensión. Es decir, que yo ya entro a la Biblia no con el cerebro vacío, no con la mente vacía, sino teniendo en cuenta todo un conjunto de verdades de fe que yo ya sé por la teología sistemática. Segundo, la exégesis proporciona a las disciplinas teológicas datos que les son fundamentales. Por eso es que se dice que la Biblia es el alma de la teología. Entonces, la teología sistemática me enseña a mí el modo de abordar las Sagradas Escrituras. Y la Biblia, a su vez, me da los principios sobre los cuales yo fundamento las verdades contenidas en la teología sistemática. Esa mutua relación entre exégesis y demás disciplinas teológicas. No puede haber contradicción. Yo por estar interpretando un texto bíblico no puedo decir una herejía cristológica. Les voy a contar un caso de esto. Resulta que un predicador muy famoso, muy conocido, y dijo en una de sus predicaciones que Jesucristo era la obra maestra del Espíritu Santo, citando la Escritura donde habla de cómo Jesús era impulsado por el Espíritu Santo, llevado por el Espíritu Santo. Entonces suena muy bonito. Jesús es la obra maestra del Espíritu Santo, suena muy bonito, pero está contradiciendo un principio cristológico que me dice a mí que Jesús es engendrado, no creado. Por tanto, Jesús no puede ser obra del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo actúa en Jesús sí es verdad, pero la obra de Jesús es en virtud de que Él también es de naturaleza divina. El Espíritu Santo actúa en Él, pero es en razón de esto, porque hoy no caeríamos en herejías cristológicas. Entonces hay que saber, hay que tener otros conceptos teológicos para una correcta interpretación de la Biblia. Y por último, el magisterio de la Iglesia, intérprete auténtico de las Escrituras. Entonces, hemos dicho hasta el momento, vamos a hacer como la recapitulación de lo que hemos visto hasta el momento, porque este tema es muy bueno, es muy rico y nos enseña a nosotros cómo debemos de interpretar la Sagrada Escritura. Así rápidamente. Hay un primer principio para acercarnos a la interpretación bíblica y es que Dios ha hablado a los hombres en lenguaje humano. Todo lo que de allí se deriva. Segundo principio, la lectura en el Espíritu, con el mismo Espíritu con que fue inspirada. Y de ese segundo principio se desprenden tres principios teológicos de la interpretación bíblica, que son la unidad de la Biblia como principio de interpretación, el valor hermenéutico de la tradición viva de la Iglesia. Tercero, la analogía de la fe. Y ahora vamos a ver un cuarto. Recordemos que son tres esencialmente, pero el cuarto es un elemento que no puede faltar porque siempre acompaña a estos tres principios y es el magisterio de la Iglesia, que es el intérprete auténtico de las Escrituras. ¿Qué es el magisterio de la Iglesia? El magisterio de la Iglesia es la enseñanza auténtica que dan ¿quiénes? Los obispos en comunión con el Papa. Magisterio viene de maestro, magister, maestro, magisterio, es decir, del modo de enseñar. ¿Quién es realmente el intérprete de las Sagradas Escrituras? El auténtico intérprete es el magisterio de la Iglesia, es decir, todos los obispos en comunión con el Papa. Si los obispos se reúnen aparte sin el Papa y no hay un magisterio auténtico, sería un magisterio inauténtico, un magisterio que no es real. El magisterio siempre se da en comunión con el romano pontífice. El Papa, aisladamente de los obispos, tampoco sería un magisterio totalmente aprobado, sino que podría ser un magisterio peligroso. Si el Papa dijera, no, es que yo voy a interpretar la Biblia a mi manera, no. Por eso hay una colegialidad en la enseñanza. Y es la colegialidad de los apóstoles.
Dentro de todo el tema de magisterio de la iglesia hay que tener en cuenta que un solo apóstol tiene sucesor inmediato. Es decir, el romano pontífice es el sucesor de Pedro. Y todos los demás obispos no son sucesores de ningún apóstol en particular. Miren eso, todo eso es parte de la eclesiología, del estudio sistemático teológico que se realiza. La enseñanza magisterial es la enseñanza auténtica de la iglesia y es la que hacen los obispos en comunión con el romano pontífice. De allí que el papel de interpretar auténticamente las escrituras está reservado y privilegiado al magisterio de la iglesia. El Concilio Vaticano II lo dice así: el oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios escrita o transmitida ha sido confiado únicamente al magisterio vivo de la iglesia, cuya autoridad se ejerce en nombre de Jesucristo. Dei Verbum, numeral 10. Estamos citando el Concilio Vaticano II. Dei Verbum, numeral 10. El oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios escrita o transmitida ha sido confiado únicamente al magisterio vivo de la iglesia, cuya autoridad se ejerce en nombre de Jesucristo. El único que puede decir nosotros podemos interpretar auténticamente las Sagradas Escrituras es el magisterio de la iglesia. Se pueden reunir todos los teólogos del mundo en un mismo lugar, todos los teólogos laicos o teólogos sacerdotes, ¿verdad? Pero, aunque sepan mucho, no se está hablando de intérpretes auténticos, ya que los únicos intérpretes auténticos son el magisterio vivo de la iglesia. Con la plena certeza de que el magisterio no está por encima de la palabra de Dios, sino a su servicio. El magisterio de la iglesia es encargado de exponer, explicar, profundizar, custodiar el depósito de la fe. Ellos son encargados de realizar esas tareas, de exponer, explicar, profundizar, custodiar, enseñar el depósito de la fe, enseñar las Sagradas Escrituras. ¿Eso es propio de quién? Del magisterio de la iglesia. Ellos no están por encima de la palabra de Dios, sino a su servicio. El magisterio de la iglesia realiza una interpretación directa. ¿Cuándo se habla de interpretación directa? Cuando dicen solemnemente el sentido de los textos en un concilio ecuménico o en una reunión de todos los obispos con el Papa. Allí se habla de una interpretación directa. Cuando ellos toman un texto y dicen es que aquí Jesús o Dios nos quiso decir esto, esto y esto, están haciendo una interpretación directa. Eso se ha realizado muy pocas veces en la historia, sin embargo sí hay testimonios de esto. Como por ejemplo cuando el Concilio de Trento leyó el capítulo 6 de San Juan y dijo que allí se estaba hablando realmente de la Eucaristía. Hay también interpretación directo negativa, es decir, explican un texto pero para decir el modo en que no se debe de interpretar. Cuando condenan a los herejes porque los herejes interpretaron erróneamente la Escritura, entonces el magisterio de la iglesia hace una interpretación directo negativa, es decir, así no se debe interpretar el texto. También lo han hecho pocas veces. Y está la interpretación indirecta, en donde el magisterio de la iglesia se ha basado en los textos sagrados para explicar distintos puntos de fe, para sustentar distintos dogmas de fe. Entonces ahí se habla de interpretación indirecta. Es preciso decir que con su intervención la iglesia no detiene ni coarta las investigaciones de la ciencia bíblica, sino que las mantiene al abrigo de todo error y contribuye poderosamente a su verdadero progreso, confrontando Providentissimus Deus, también del Papa León XIII, si mal no recuerdo. Todo esto que hemos hablado aquí se encuentra pues contenido en gran parte en el Concilio Vaticano II, Constitución Dogmática, Dei Verbum, en este texto que conoce como la interpretación de la Biblia en la Iglesia, en el Catecismo de la Iglesia Católica, y de este modo
es como la Iglesia nos enseña a nosotros cuáles son las claves de interpretación bíblica, es decir, la heurística bíblica. Vamos a resumir lo que hemos visto hasta el momento, siguiendo los numerales del Catecismo de la Iglesia Católica, los que ya leímos, que son desde el 109 hasta el 111, y ahora vamos a leer del 112 al 114 para recoger lo que hemos visto en el día de hoy, teniendo en cuenta que el Espíritu Santo es el intérprete de la Escritura. Dice el Catecismo en el numeral 112, que hay que prestar una gran atención al contenido y a la unidad de toda la Escritura. En efecto, por muy diferentes que sean los libros que la componen, la Escritura es una en razón de la unidad del designio de Dios, del que Cristo Jesús es el centro y el corazón, abierto desde su Pascua. Por el corazón de Cristo se comprende la Sagrada Escritura, la cual hace conocer el corazón de Cristo. Este corazón estaba cerrado antes de la pasión porque la Escritura era oscura, pero la Escritura fue abierta después de la pasión, porque los que en adelante tienen inteligencia de ella consideran y disciernen de qué manera deben ser interpretadas las profecías. Y esto es de Santo Tomás de Aquino. Mire lo bello que él explica este tema de la unidad, cómo a partir del corazón de Cristo, que es la unidad, pero un corazón traspasado para poder interpretar la Sagrada Escritura. Es muy bella la interpretación que él hace de ese principio de hermenéutica bíblica. Numeral 113 del Catecismo. Leer la Escritura en la tradición viva de la Iglesia. Según un adagio de los padres, Sacra Scriptura, principialius et incorde ecclesia quam in materialibus instrumentis scripta. Vamos a leerla en español. La Sagrada Escritura está más en el corazón de la Iglesia que en la materialidad de los libros escritos. Esto es bellísimo, hermanos. Decir que la Sagrada Escritura está más en el corazón mismo de la Iglesia que en la materialidad de los libros escritos. Es decir, que está más en el corazón de todos los creyentes, de todos los bautizados, que en este mismo libro. Mire, qué bella esa expresión con la cual los padres de la Iglesia expresaban. En efecto, la Iglesia encierra en su tradición la memoria viva de la palabra de Dios y el Espíritu Santo le da la interpretación espiritual de la Escritura. Eso decía Orígenes en una de sus homilías. Y tercero, numeral 114 del Catecismo, estar atento a la analogía de la fe. Por analogía de la fe entendemos la cohesión de las verdades de fe entre sí y en el proyecto total de la revelación. Pues bien, queridos hermanos, hasta aquí este tema. Tiene una riqueza impresionante. Es muy conveniente tomar apuntes y estudiarlo las veces que sean necesarias, ya que tiene una riqueza muy grande. Quedémonos con esto. El Concilio Vaticano II nos da dos principios de interpretación bíblica, que son, primero, Dios ha hablado a los hombres por medio del lenguaje humano, en lenguaje humano. Segundo, la Biblia debe ser leída con el mismo espíritu con que fue escrita, lo cual implica por parte de nosotros los lectores toda una realidad interior de acercarnos a ella con fe, con oración, con humildad, sabiendo que hay que aplicarle también la razón, porque la razón es una facultad dada por Dios, unida a la fe. Y por parte del objeto de estudio, debemos de saber que hay que tener en cuenta tres principios fundamentales, que son la unidad de toda la Sagrada Escritura. Segundo, leerla en la tradición viva de la Iglesia. Yo no puedo hacer una interpretación que contradiga lo que la tradición ha dicho desde sus inicios hasta nuestros días. Y tercero, se habla entonces de que se debe hacer de acuerdo a lo que dice la analogía de la fe. Es decir, teniendo en cuenta todo lo que la teología dice acerca de Dios. No interpretar una verdad de manera aislada. Y ya, como cuarto, pero que es acompañante, no es directamente parte de los tres principios, saber que el magisterio de la Iglesia es el regulador
de toda la interpretación bíblica. Démosle gracias a Dios por este momento que nos ha regalado, que podamos interiorizar, profundizar, conocer y amar las Sagradas Escrituras. Bendito sea, Señor, para ti la gloria, para ti la alabanza. Danos a nosotros la capacidad de acercarnos con espíritu humilde, con espíritu creyente, con el mismo espíritu con que fue escrita, para que podamos sacar provecho que nos lleve hasta la vida eterna. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, todas las personas que se han suscrito al curso bíblico, es de saber que creo que en su mayoría, el 95%, ya han sido contactados, por lo cual les recomiendo que todas las preguntas que ustedes tengan de todos los temas anteriores o del tema presente, bueno, todas las dudas que tengan con respecto de la temática de propedéutica bíblica, las pueden enviar con anticipación al WhatsApp de Red de Intercesión Católica Cursos o también al WhatsApp general de la Red de Intercesión Católica que ya también muchos conocen, de tal forma que podamos recopilar todas las dudas que ustedes tienen y podamos hacer un video, podamos hacer una emisión en vivo donde tratemos de dar respuesta a esos cuestionamientos. Eso lo pueden ir haciendo desde ahora, ya que el último encuentro de este primer nivel lo vamos a hacer de esa forma, respondiendo a las preguntas, dando conclusiones y recogiendo lo que hemos aprendido hasta el momento. Vamos en la lección número 14, nos resta una lección más, que es la lección número 15, para completar esa triada de interpretación de la Biblia, que es uno de los 3 temas de la hermenéutica bíblica. Ya vimos la noemática, que son los sentidos de la Sagrada Escritura. En el día de hoy vimos la heurística y en la próxima lección, en la número 15, veremos la proforística, es decir, cómo se expone la palabra de Dios, cuáles son los medios que la Iglesia tiene para exponer la palabra de Dios. Ya vimos sobre los sentidos de la Biblia, sentidos bíblicos de interpretación, las reglas que hemos de seguir para interpretar, que fue el tema de este momento, y vamos a ver ya lo que es la proforística, es decir, los modos que la Iglesia o la manera correcta que la Iglesia tiene de exponer los textos bíblicos. Bendiciones para todos ustedes, queridos hermanos, que la Santísima Virgen María, que encarnó al que es la palabra, interceda por todos nosotros.